Fíjate que cuando uno es niño, pues le pide a la papá y a la mamá, le pide uno su alimento, ¿no? Pues nosotros igual, hay que pedirle a Dios que nos dé nuestro alimento. Yo quiero mi alimento, yo quiero cada domingo algo diferente. O sea, yo no me conformo con lo que escuché antier, ni ayer, ni lo que pude oír o ver de otro ministro. No, yo quiero algo diferente. Yo quiero que la palabra penetre en mi corazón, de verdad cause un efecto de tal manera que me vaya de aquí afectado, ¿verdad? Que cuando nos vean salir de aquí usted vaya afectado por la palabra y que digan, ¿qué les dan ahí? Que salen todos así como, pues es que tenemos que salir afectados con un propósito, una razón y algo bien definido, ¿ok? Para lo que sea. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos auxilie, que tome este ambiente que ha venido haciéndolo desde la semana, que ha venido haciéndolo desde la mañana, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, yo te pido, Señor, que me des gracia en mi rostro, que me des gracia en las palabras, que tú sostengas esto que es tu obra, que tú sostengas esta iglesia, y te pido que bendigas el corazón de cada uno de ellos, que nuestros corazones estén recibiendo la palabra y que podamos, Padre, comprender tu palabra con mucha sabiduría y con mucho entendimiento. En el nombre de Jesús, amén. Dice la Biblia en el Salmo 119, 130 en adelante, qué hermosa es la exposición de tu palabra. Qué bella es la exposición de tu palabra. Hablar de exposición es de saberla presentar. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que saber cómo presentar la palabra. Muchas veces no sabemos cómo presentarla. Tenemos la idea, tenemos el texto bíblico, pero no sabemos ni siquiera cómo iniciar una conversación con alguien para poderle transmitir esa palabra. ¿De acuerdo? Así que el tema de esta mañana es el amor por la palabra, la pasión por la palabra. A través de estos años, ¿verdad?, que me ha tocado pues ministrar, he oído predicadores, he oído muchos colegas y la verdad uno va aprendiendo en este camino, pero sin embargo también quiero resaltar que se ha perdido la esencia de la verdadera doctrina o la verdadera palabra de Dios. Ha habido como una mutación en la palabra con filosofías, psicología, ¿cómo le podríamos llamar? Mensajes motivacionales, ¿verdad? En donde la gente dice, ¡wow! Pero qué tremendo, salgo de ahí bien animado. Yo siempre se los he dicho, los ministros no somos animadores. Los ministros somos siervos de Dios, que lo único que queremos a través de su palabra es que provoque un efecto y un cambio en su vida. ¿Por qué? Porque si usted y yo salimos de aquí solamente animados, ¿verdad?, pero no ha hecho efecto la palabra en nuestra vida, con un problema nos vamos a desanimar. Por eso muchas veces la gente, cuando todo está bien en lo económico, está bien en la salud, está bien en sus finanzas, está bien como persona o cosas que considera éxitos, está bien, pero cuando algo empieza a funcionar o a salir mal, entonces viene una profunda depresión y vienen ataques a su vida
y no tiene las características, ni la base, ni la solidez para en su carácter basado en la palabra, y por eso se desaniman, y por eso dejan de asistir, y por eso ya no buscan a Dios con tanta pasión y tanta intensidad, porque le ha llovido muy feo, porque ha tenido problemas y porque no ha entendido que el que se sostiene en la palabra, venga lluvia, venga tormenta, venga escasez, pero si usted se sostiene en su palabra, Dios es fiel y justo para dignificarlo, levantarlo, proveerlo y fortalecerlo, dice la Biblia. Por eso es que a mí sí me es muy importante que todo lo que se habla, todo lo que se enseñe, venga en la palabra de Dios. Este pueblo tiene que ser un pueblo que escucha, que medita, que se profundiza en la palabra, que ame la palabra, que sepa que cuando venga alguien aquí se hable la palabra. No se hablen cuentos, no se hablen cosas psicológicas, no se hablen cosas filosóficas, no, sino centrados en la palabra. Últimamente yo he estado pensando más por darte un ejemplo. Señor, yo quiero que tú me ayudes en mi economía. Señor, yo quiero que tú me des esto. Señor, ¿cuánto tiempo he anhelado o he deseado aquello? Pero Dios me ha enseñado que yo tengo que venir a buscarlo a Él, a cómo agradarle a Él, a que tengo que dejar cosas de mi preferencia, de mi gusto, de mi satisfacción para honrarlo a Él. Y eso es muy difícil a veces de hacer y comprender. La palabra es la máxima exposición de Dios sobre la humanidad. No hay libro que pueda compararse a la palabra de Dios. No hay ningún libro. La Biblia dice que la palabra de Dios es tan perfecta que convierte el alma de la persona. Por eso es que cuando usted y yo damos una palabra precisa, llena del Espíritu Santo, convierte el alma de la persona. Su alma es tocada, su espíritu es vivificado y su mente es transformada. Dios nos ha hablado a través de su palabra de muchos géneros. Esta Biblia que tengo en mis manos es una exuberancia lingüística en el sentido de sus géneros. Tenemos un género, por decir, desde el Pentateuco legislativo, tenemos un género sapiensal, ¿verdad?, que habla acerca de sabiduría o de consejos. Tenemos género poético, tenemos un género histórico, tenemos un género narrativo, compuesto todo ello por medio de prosas, versos, parábolas, fábulas, historias impresionantes. O sea, Dios nos ha dado el máximo exponente de su palabra en un género muy, muy diverso para que usted y yo podamos disfrutarlo. Pero sin embargo no le invertimos tiempo a esta palabra porque estamos muy ocupados, porque no podemos, porque no me alcanza el tiempo, porque tengo tantas cosas que resolver. Pero la Biblia dice: separados de mí, de mis palabras, nada podréis hacer. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, la cosa, la onda, como dicen los chavos, es que nosotros tenemos que volver al principio de ser amantes de su palabra. ¿Hace cuánto tiempo la palabra no te ha hecho llorar? ¿Hace cuánto tiempo no has leído un texto que te impacte tu alma y digas: este texto me está partiendo el corazón, este texto me está haciendo volver a mi primer amor? ¿Por qué? ¿Por qué hablar del primer amor? Había palabras bien lindas en los enamorados, ¿verdad? Como habla el Cantar de los Cantares:
Tú eres mi amada, mi hermosa, mi paloma, mi amiga. Oh, debajo de tus guedejas, tus ojos son como paloma. Y es muy hermoso en el tema cuando nosotros nos damos una palabra del primer amor. Pero cuando nos olvidamos, empieza a secar esa palabra. Y Dios quiere que nosotros nos refresquemos en su palabra. ¿Cuántos estamos aquí dispuestos a saborear la palabra de Dios? Usted y yo, ese es el punto. Tenemos que entrar a lo que dice su palabra, meditar su palabra. Jesús fue leal a Dios en guardar su palabra. A mí me llama esto, hablar de lealtad es hablar. Yo les decía, una de las definiciones de la lealtad, hay muchas, pero una muy específica, corta y entendible, es que es todo aquello, fíjate qué interesante, todo aquello que está por encima de tus intereses, cualquiera que sea, económico, vida, emocional, lo que sea, todo aquello que está por encima de ti, todo aquello que está por encima de tus preferencias, todo aquello que está por encima de tu gusto y de tu entera satisfacción, antes de cualquier otra cosa está la lealtad. Y Jesús era leal a la palabra de Dios. Él decía: yo oigo y hago lo que veo y lo que dice mi Padre. Y mi Padre dice, y mi Padre dice. Entonces me voy dando cuenta que Dios es un Dios que enseña al hablar la palabra y al hacer esa palabra. Y Jesús, cuando veía lo que Dios hablaba y hacía a través de su palabra, entonces Jesús lo hacía. Era tan leal a Dios, Jesús en su palabra. Siempre decía: mi Padre, guarden los mandamientos y mi Padre les honrará como a mí me ha honrado. Guarden su palabra y esta palabra serán una casa cimentada en la roca, y vendrán ríos y soplarán aguas, y no se caerá su casa, porque ustedes están cimentados en la roca, que es la palabra de Dios. Acuérdense que Jesús es el verbo de Dios, la palabra de Dios. El verbo se hizo vida. Entonces, lo que nos está diciendo es que Jesús era tan leal a la palabra de Dios que todo le salía bien, todo lo hacía bien. Cuando nosotros leemos y hacemos la palabra de Dios, todo, absolutamente todo, nos va a salir bien. ¿Cuántos creen esto? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, llega al espíritu, abre las coyunturas, llega hasta los huesos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es poderosa. La palabra entra, no es una terapia, no es un juego de palabras, no es algo que podamos comprender humanamente, cognitivamente, inteligentemente, sino que es algo que va más allá, que penetra, que es espiritual, porque es la palabra de Dios dicha. O sea, la palabra de Dios tiene vida, tiene poder, tiene una explosión en nosotros. Y cuando nosotros la leemos y la decimos a alguien, tú inquietas la vida de esa persona. Cuando a mí me dijeron, porque Jesucristo es el que te limpia, y Jesucristo, tus pecados baratos, dice la palabra que éramos lo más vil y menospreciado del mundo. Y cuando yo oí eso, pasó algo en mi alma. Chamaco de 19, 20 años. Pasó algo en mi alma. ¿Por qué? Porque la palabra es más cortante que una espada de dos filos. ¿Hace cuánto tiempo, cuando tú lees su palabra, no te enamoras más de él? Fíjate que la iglesia tiene que entender la palabra, tiene que escuchar la palabra y tiene que amar la palabra. Son cosas totalmente diferentes. Hay grupos de personas en las iglesias que entienden la palabra, pero ya no la realizan.
Y hay personas que escuchan. No es lo mismo entender que escuchar, porque hay gente que escucha pero ya no trasciende en un entendimiento. Tú puedes estar con alguien que te puede estar hablando y tú le mueves la cabeza y nada más, pero no le estás entendiendo. Eso Dios no quiere. Dios lo que quiere es que tú y yo amemos la palabra. La Biblia dice: dichosos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Nosotros tenemos que ser dichosos al oír la palabra de Dios y la obedecemos. ¿Ok? Escucha la palabra de Dios. Santiago 1:22 también nos dice algo muy importante. No sé si lo tenemos. Tenemos el de Hebreos 4, ¿verdad? ¿Ya lo pasamos? Ok. Hay algo que me llama la atención en cuanto a la gran responsabilidad de enseñar a nuestros hijos la palabra. Mira, si nosotros en la semana no agarramos la Biblia y la leemos, no estamos siendo efectivos discípulos. Yo no voy a leer solamente un manual o un devocional. ¿Sabes por qué hacen tantos devocionales? Para estimular a la gente. ¿Sabes por qué en tantos devocionales meten historias de misioneros y arman toda una riqueza, ¿verdad? Como cultural, en el sentido evangelístico, y está bien, pero lo hacen para que la gente se motive, se estimule. Pero nosotros tenemos la palabra profética más segura, con la cual no tendremos perdición. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. ¿Sabes qué? Mucha gente solamente oye la palabra, pero no es hacedora. Oye que no se debe robar, pero sigue robando. Oye que no, sí, ser tan solo oidores, pero no hacedores de la palabra. Yo estoy leyendo acerca del tema de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y nada más lo oímos. Ahí es como escuchar la palabra: amaré al Señor mi Dios con todo el corazón y con toda mi mente y con todas mis fuerzas y con todos mis bienes, y lo voy a amar. Sí, pero nada más estoy escuchando y después lo repito. Pero cuando yo amo esa palabra, cuando dice amaré al Señor con toda mi mente, cuando estoy pensando algo y me llegan pensamientos, llámense pensamientos sexuales, llámense pensamientos de cualquier índole, cuando vienen pensamientos, porque el campo de batalla es tu mente, y tu mente está conectada con tu alma, y tu alma está conectada con tu cuerpo, y tu cuerpo está viciado de todos los deseos. Entonces, cuando dice ese texto, amaré al Señor con toda mi mente, en ese momento tú amas la palabra, aplicas la palabra, y desde ese momento te arrepientes, vienes al Señor y dices: quiero una renovación de mente, y comienzas a purificar tus pensamientos. Esa es una palabra que se ama. En toda la tierra, yo quiero comprar un dron. Sí sabe qué es eso, ¿verdad? Quiero comprar un dron. Y no sé usted, pero cuando ve las camaritas, ¿verdad?, que vienen en los drones, cómo viajan en todo el campo, en toda la zona montañosa, ¿verdad? O entre las casas de una ciudad, y usted va arriba del dron y va viendo toda la imagen, ¿verdad? Me refiero a que después ve en la cámara. Así yo me imagino que el Espíritu de Dios sobre toda la tierra, como si fuese un dron, estuvo recorriendo toda la tierra, así en fracción de segundos, ¿verdad? Me imagino que pasó por toda Europa y después cruzó el mar y llegó a otra aldea, y ese dron buscando a un hombre que amara su palabra, y lo encontró.
y fue Abraham. La Biblia dice en Éxodo 17 que Dios se le presentó a Abraham y le dijo: Abraham, yo te voy a enriquecer, te voy a bendecir, vas a tener una descendencia muy vasta, como el firmamento, las estrellas y como la arena del mar. Abraham, porque yo sé que tú enseñarás mi palabra a tus hijos de tus hijos, para que me honren. Entonces, yo por eso decía, bueno, encontró a Abraham en Ur de los Caldeos. Pongan mucha atención, no existía Israel, no existían los judíos, no existía Jerusalén, no existía la Tierra Santa. Me explico, en ese momento ya consolidada, porque geográficamente siempre he estado ahí. Pero no existía ni pueblo, ni nación, ni liturgias, ni el arca del pacto. Me estoy súper retrocediendo en donde solamente había un hombre, y eso en una tierra pagana, con un padre pagano, con unos dioses paganos. ¿Y por qué llegó hasta allá Dios? Porque ese hombre pudo examinarlo Dios, que ese hombre sí iba a amar su palabra y la iba a enseñar a sus hijos. Pudo haber sido África, el Abraham, o pudo haber sido en Europa el Abraham, porque recorrió toda la tierra, así dice el texto, y solamente encontró a ese hombre que le iba a enseñar a sus hijos la palabra. ¿Por qué no nosotros, como padres de familia, siendo ejemplo de nuestra casa, nos sentamos y le enseñamos a nuestro hijo 5 o 10 minutos la palabra de Dios? Y abrimos en Proverbios, donde viene una serie, ¿verdad? Lo que es el género sapiensal. ¿Qué es un género sapiensal? Es una literatura con un carácter basado en pensamientos, en sabiduría, en consejos sabios. Y entonces abro la palabra y empiezo a hablar con mi hijo temas como de la sexualidad, basado en la palabra. Empiezo a hablar con mi hija basado en la palabra, en que ella no necesita sentirse amada por la gente, porque si entonces no te aman, o no eres valioso para otra gente, o no eres importante para otra gente, entonces tú vales menos, y la gente te etiqueta y te pone el precio que tú realmente eres, cuando esa no es la verdad. Cuando con la palabra yo le enseño a mi hija que ella es una princesa, que su futuro, por cuanto es princesa, es ser el de una hija de rey, y que Dios tiene algo preparado para ella. Por eso la Biblia dice que llegaron todos los ancianos con Judá y le dijeron con la que se iba a casar: tú serás nuestra hermana, tú serás bendecida, y toda tu descendencia sea bendita, y las puertas del infierno no resistan sobre tu descendencia. Pero ¿y si cambio la palabra de Dios por las maldiciones en la casa? ¿Y si nos escuchan solamente maldecir y quejarnos del dinero, de esto, de aquello, y hay mucha discusión? ¿Cómo voy a tener a unos hijos que estén deseosos por oír la palabra? Nosotros somos los responsables de amar la palabra, de atesorarla, de que un texto de la Biblia me haga un impacto a mí, y que cuando me haga un impacto en mi vida pueda ir e impactar a otros. Que no seamos una iglesia en donde no se tiene respeto y amor a su palabra. Que seamos una iglesia que tiene amor, respeto por su palabra, y cumplimos su valiosa palabra. Quiero poner 2 videos. Esto lo puedes, cuando tú lo escuches, lo puedes ver, este video en YouTube. Ponla, por favor, póngame mucha atención. Lea lo que pasa con estos videos. Uno es en una etnia en donde por muchos años ese pueblo fue un pueblo que conoció a Jesús. Me están poniendo atención, ¿verdad? Pero ese pueblo no tenía Biblias, y les llevaron una Biblia, y vean lo que pasó, por favor.
Y después vamos a ver el otro video en donde en China, usted sabe que es un país, ¿verdad?, que su régimen de gobierno no permite ninguna otra creencia. Entonces son iglesias clandestinas, y cuando les llevan la Biblia a los chinos, va a ver lo que va a pasar. Yang upi wenena nana emiyong kiblam nuna boka na yung kumbok neri masyarakat emiyong mabo ni sinap ni emiyong sa ngiyang ulam upti na ngiyang ulam niyo neri igin na kikip lawa piyo pertanyaan lama para singina ta ngiyang ulam nung na kikip pesarok pesingding kayo. Ane me yung duna but na ane tot siwa nun ngi yang opsi nun dual kita pa do wapti ambusun ba nun di uda ap to te me yung di ular of ni sinan nun di uda ap nun na ngiang kanga de to. O sea, y nosotros las Biblias tenemos tiradas. Y Padre, gracias Dios, porque tú nos has tenido en tu mente, nos has traducido la Biblia. Ahora vea en China, en donde no puedes usar una Biblia. Nosotros no podemos dejar de ser amantes de su palabra. ¿Cuánto le quieren dar un fuerte aplauso a Jesús? Porque usted tiene libertad. La iglesia tiene que crecer en un desarrollo interno y en una expansión externa. Ponga mucha atención. Una iglesia que no tiene un crecimiento interno y una expansión externa, es muy difícil que cumpla el propósito de Dios. Para lo interno se requiere un equipamiento en el pueblo y en las personas que están llegando. Ya se va a pedir, ¿verdad?, todo el material de Parral, Chihuahua, para que
todos hagamos grupos. Ya lo hemos estado platicando y vamos a comenzar a estudiar. Pero es importante también lo externo. Pero los que estamos aquí adentro, ¿verdad? Dice la Biblia en Hebreos 5:14, dice que, no sé si lo tenemos acá para que todos lo vean en su Biblia, para que le pongamos mucha atención. Dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de los sentidos, bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, nosotros necesitamos alimento sólido, no solamente cuentos de marionetas, ni cosas que nos emocionen, sino realmente ir al punto. ¿Qué necesito yo como padre? ¿En qué posición Dios me está poniendo para guardar su palabra? Como hijo, como esposa. ¿Qué tengo que empezar a hacer para agradarle a Dios? Porque yo tengo que alcanzar una madurez dentro de la congregación internamente. No solamente es con agüita y lechita. En Primera de Pedro 2:2 dice la Biblia que la palabra nos afirma a nosotros. Si tú estás bien afirmado en la palabra, ¿verdad? Nos afirma. Dice que tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. O sea, la gente que tiene poco tiempo no es un alimento sólido, sino una leche espiritual. Es a lo que yo le llamo que la iglesia tiene que crecer en un desarrollo primero interno. Si tenemos mucha gente que ha aceptado al Señor, viene a la iglesia, pero no se le da un seguimiento como un niño recién nacido que necesita la leche espiritual. Y la leche espiritual está cimentada en todo lo que el Señor Jesucristo vino a enseñar: el bautismo, los dones del Espíritu, la confesión. ¿Me estoy dando a entender? Y dice, pero no adulterada. Usted no ande oyendo cualquier cosa por ahí hereje. Usted no ande oyendo cualquier de verdad exposición que nos hable de prosperidad o que nos hable de cómo ser más exitoso, o la psicología, quién sabe qué. Esas son cosas adulteradas. Usted y yo tenemos que oír la palabra, y cuando yo busco primeramente el reino de los cielos, su sabiduría, su justicia, su palabra, dice la Biblia que todo me lo empieza a añadir. Y Dios comienza a bendecirnos. Usted y yo no necesitamos dar una gran conferencia con mucha elocuencia. Usted y yo tenemos que dar simple y sencillamente su palabra. Una palabra que usted y yo vivamos. Una palabra que usted y yo hemos llorado lágrimas. Una palabra que usted y yo nos ha bendecido. Una palabra que a usted y yo nos ha impactado. Cuando Marilú llegue y le diga a otra persona, le va a decir: yo sentí la mano de Dios en mi cuerpo. Porque dice la Biblia en el libro de Isaías que el Señor Jesús tomó nuestras enfermedades, quitó nuestras enfermedades y sanó nuestras angustias. Cuando tú vives lo que dice este libro en tu propia vida, hay un impacto en la vida de los demás. Pero si yo solamente soy oidor y no la pongo por práctica, no tiene sentido. No, de verdad, créame, dice la Biblia, dichosos los que la oyen, la palabra de Dios, y la obedecen para que se salven. En el reino de los cielos mucha gente no va a estar. Y mucha gente que a lo mejor nosotros decíamos: wow, pero cómo enseñaba, o cómo hablaba, o yo creía que era un cristiano verdadero. Es que a veces tenemos mucho dato
Aquí en la cabeza tenemos mucha información, mucho dato, muchos textos. Y ya hablamos, mire, cuando yo voy a la cárcel, a la prisión, cuando he ido a ver gente que está en la cárcel, yo los oigo hablar y todos ahí son abogados. Los presos dicen, no, sí, me avientan la sentencia y el artículo tal, porque la Constitución, y llega otro, no, sí, porque el abogado dice, ya todos son abogados. Cuando tú vas en un bus, ¿verdad?, de pasajeros y sube a alguien, ¿verdad?, que te está vendiendo un producto, igual la misma tónica, ya te la sabes. Agarra un cuchillo, lo entierra, ¡pah! Dice, no le vengo a robar, no le vengo a asaltar, lo único que le vengo a decir es que yo andaba en las calles y si usted me ayuda con una... Y entonces, es el mismo patrón. Cuando tú oyes a un cristianoide, te habla, sí, hermano, porque gloria a Dios, aleluya, porque la Biblia dice en el Salmo. Ese es otro panorama. Pero cuando tú ves a alguien que lo que está hablando concuerda con su vida, con sus hechos, con lo que hace, entonces dices, mis respetos, a este hay que aprenderle, a esta mujer yo le creo. Por eso los samaritanos dijeron, ya no te creemos a ti, mujer, solamente por tus dichos, porque ahora lo vemos, lo que tú has dicho se ha cumplido. Amén. Entonces, yo quiero leer un texto más. Santiago 1:21 dice, la palabra sembrada en nosotros es la que puede salvar nuestras almas. No va a haber otra cosa. ¿Cuánta palabra de salvación tienes en tu corazón? ¿Cuánta palabra de salvación tienes en tu corazón? ¿Cuánta palabra que te cause, digas, Señor, yo de hoy en adelante voy a hacer lo que tú quieres, no lo que yo quiera? Yo termino con este texto. Está en Segunda de Reyes capítulo 22 versículo 3 y dice, fíjate que el rey Josías era un rey que no conocía mucho a Dios hasta ese momento. Tenía la tradición de los otros reyes, había escuchado a Salomón, había escuchado al rey David, pero no era un rey que tuviera realmente como esa entrega hacia Dios hasta este momento. Y entonces les dijo a todos los que servían en el templo, les dijo, vayan al templo, límpienlo, arréglenlo, porque a veces creemos que el templo, la presencia de Dios se va a manifestar al limpiarlo, al arreglarlo. No, eso es parte, pero eso no hace descender la presencia de Dios. Si estamos, ¿verdad? Si estamos. Entonces, dice la Biblia que Josías, ¿verdad? En el capítulo 22:3 dice, a los 18 años reinó Josías. Versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Vinieron luego el escriba Safán al rey y le dio cuenta al rey y le dijo, tus siervos han recogido el dinero que se hallaba en el templo, lo han entregado en poder de los que hacen la obra. Versículo 10. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías, rey, le están dando un reporte al rey, me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído, pongan mucha atención, cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Y luego el rey dio la orden al sacerdote Hilcías y a Icam, hijo de Safán, a Acor, hijo de Micaías, ¿verdad? Todo su cuerpo ahí. Les dijo,
id y pregunten a Jehová por mí, por el pueblo. Más adelante dice, porque escucharon las palabras de este libro. Versículo 14, entonces fueron el sacerdote Hilcías. Versículo 15, y había una profeta, y esta profeta les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel. Decirle al varón de Dios: así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar, sobre esto, juicio a los que moran. 17, por cuanto me dejaron a mí. 18, mas al rey de Judá, ponga mucha atención, mas al rey de Judá, que os ha enviado a preguntarme, a Jehová, le van a decir lo siguiente: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oístes las palabras de este libro y tu corazón se enterneció, te humillaste delante de Jehová, cuanto oíste lo que yo he pronunciado en este lugar. 20, por tanto he aquí yo recogeré a tus padres. Ok, versículo 20, capítulo 23, 1. Entonces el rey mandó a reunir a todos los ancianos. Subió el rey a la casa de Jehová y mandó a pregonar a niños, a jóvenes y a todo el pueblo que estudiaran y que escucharan la palabra de Dios. Dios ve el corazón de una persona que está dispuesta a escuchar la palabra del rey. Punto. Y Dios, cuando vio a este hombre que lloró, se rasgó las vestiduras, porque no había palabra en ese tiempo. La Biblia estaba bien metida ahí en la casa en el templo, ¿verdad? Estaban limpiando, recogieron las monedas, estaba polviento el templo, pero la palabra estaba ahí escondida. ¿Será que en nuestras casas la palabra está ahí escondida? Lunes, trabajo, escuela, colegio, llego a la casa, no abro la Biblia. Martes, trabajo, escuela, chamacos, esto, lo otro, aquello, actividades, negocio, trabajo, escuela. Martes, miércoles, esto, lo otro, aquello, el cine. Y jueves, aquello, esto, desayuno, comida, esto, viernes. Y nunca se abre la palabra. Y si nosotros somos de los que no abrimos la palabra, no tenemos autoridad moral, ni espiritual, ni ninguna otra autoridad. Si usted y yo somos de los que no nos sentamos a leer la palabra, a meditarla, a escudriñarla, a escribirla, a ver, a comparar nuestra vida. La palabra es un reflejo de nuestra vida. Decir, no, esto no me gusta. Ya la familia se está desgajando. Empiezo a ver cosas que no me están gustando. ¿Por qué? Por falta de la palabra. Hay mucha rebeldía en mis hijos. Pues ¿qué está pasando? Pues lo que está pasando es que yo, como autoridad, como padre y madre, no les he enseñado a que abramos la palabra. Aquí hay un tiempo de meditación, aquí hay un tiempo de leer su bendita palabra. La Biblia dice: en los postes de tu casa pon mis textos, mis versículos en tus postes, cuando salgas, cuando entres en el camino, cuando regreses, todo el tiempo mi palabra está impactando tu alma, tu mente y tu corazón. Y solamente así su vida va a ser perfeccionada para una vida eterna. No lo digo yo, lo dice el Señor. Nos llenamos de Netflix, nos llenamos de Dish, nos llenamos de televisión, nos llenamos de documentales, nos llenamos de videos, nos llenamos de un montón de porquerías. O sea, yo no estoy diciendo que eso es satánico ni diabólico, porque podemos darnos el tiempo sabiamente, pero no le dedicamos tiempo a la palabra. Si por lo menos hoy, ay pastor, como que hoy el mensaje estuvo muy desinflado, pues no me importa. Lo que a mí me importa es serle obediente a Dios. Y si Dios me puso en mi corazón, mi palabra no está siendo atesorada. Ya no lloran como mucha gente cuando recibe mi palabra con gusto, con alegría. Analicemos su palabra. Ponte de pie.
¿Quién no tiene Biblia aquí? Nada más no levanten su mano 100 o 150 porque ¿quién no tiene Biblia aquí? ¿Todos tienen Biblia? Ya ahora hasta en el celular, Dios mío. Yo tengo aquí la aplicación, tengo como 3, 4 versiones y tengo concordancia electrónica y, o sea, en donde sea. Pero ¿sabe qué? Mucha gente está en el Face, se pasa horas. Ay, qué chistoso. Ay, que mires. Ay, lo voy a reenviar. Y puras tonterías. El Face está bueno, yo también tengo Facebook. Bueno, yo no, la iglesia. Pero ¿cuánto tiempo tú inviertes en el Face? Ya, confiesa tu pecado. Arrepiéntete. ¿Cuánto tiempo inviertes en el Face? ¿Cuánto tiempo inviertes en el WhatsApp? Mensajito al amigo, mensajito a la amiga. Y que mire que horas. Series en Netflix. Y en la mañana y está la serie y está la serie. O sea, cada vez más nos llenan de muchas cosas. Y si tú y yo agarráramos la Biblia y abriéramos la Biblia en Santiago, a ver qué nos dice Santiago. Quiero saborear esta palabra. Y cuando tú salgas a la oficina, al trabajo, al colegio, a donde quiera que vayas, vayas con una mente despejada, abierta, con una seguridad de que tú amas su palabra y que Dios te va a respaldar. De verdad. Amén. ¿Cuántos quieren hacer un pacto con Dios? De leer su palabra diario. ¿Cuántos quieren hacerlo? Levante su mano el que quiera hacer un pacto con Dios. Pero es con seriedad, es un pacto con Dios. Usted tiene que leerse toda la Biblia al día, ¿verdad? Agarre un libro. Si es un libro con muchos capítulos, divídalo en 3 días. Cómprese un plumón, ¿verdad? Un marcador, marcatextos. No le vaya a poner un Esterbook. Hay que ser específicos. Y póngale ahí, subraye lo que, wow, esta palabra, y haga anotaciones. Deténgase y ore sobre esa palabra. Señor, qué preciosa palabra. Esto caiga en mi vida. Anhelo, mi carne anhela esta palabra, Dios. Y algo va a surgir. Estaba leyendo en la semana: no juzgues para que no seas juzgado. Como que si Dios me agarrara así, a veces se nos va bien rápido la lengua, o prejuzgamos, o por el aspecto, por la apariencia, y juzgamos y nos ponemos de jueces. Mira, hermano, cuando uno juzga a alguien, ya hay 10 dedos apuntándote a ti. ¿Sí o no? Ay, es que mira esos niños, pobrecitos. Mira, flaquitos y panzones, puras lombrices, ni les dan de comer. Y usted voltea a ver a los suyos con guaraches, no les da de desayunar. No juzguemos. Diga conmigo: no juzgaré. No veré mucho Facebook, Netflix, fuera en el nombre de Jesús. No, yo veo series, hay series muy bonitas, pero todo con sabiduría. ¿Cuántos van a leer la Biblia a diario? De este lado, a ver, quiero ver este lado. Amén. 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 Jorge Encinia está ya meditando en su palabra, por eso no le digo amén. ¿Ok? Dígale al de al lado, amén. Chéquela, dígale amén. ¡Uy, qué aguado es usted! Amén. Amén. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Hoy, si tan solo hoy se quedaron estas palabras
amar tu palabra, leerla, escudriñarla y vivirla. Con eso, Padre, tú ya nos has bendecido. Tú ya nos has bendecido. De verdad, Dios me puso en mi corazón: este pueblo no atesora mi palabra, tiene que volver a amarla.